que no, y ahora ya empiezo con las calcetas gruesas, yo me compro zapatos con un número más grande para que me quepan. ¿Y qué voy a hacer? Hay que hacerlo nomás, pues, profe. Pero bueno, ya, empecemos. Avísame. ¿Ahora? Me dicen que ahora estoy saliendo al aire. Es que estamos sin el teleprompter, eso es lo que pasa. Estamos sin el retorno televisivo. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. No, nos pillaron hablando Como intimidades, siempre. cosas domésticas, como siempre, pero bueno, sí, de eso se trata y que es más natural el programa. Primero, saludarte, Belén, te escucho siempre y creo que los mensajes que se entregan día a día, alguna persona le hará sentido. Así que yo creo que el medio o los medios tienen la tremenda tarea de educar. Y una de las formas es insistir en los mensajes que son tan necesarios hoy día, sobre todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjese que yo el otro día hablaba con una colega que me llamó, yo lo digo abiertamente, a la Edith Villagrán de Radio Alborada, y decía que efectivamente la tarea de nosotros es comunicar, de entregarla, ahora mismo que queremos hablar de cifras de contagios, de economía, etcétera, no entienden, no entendemos de ninguna forma. Tal vez es lo que decía ayer el diputado Jarpa, decía, a lo mejor no hay que decir tanto que hay que cuidarse, porque al final el ser humano hace todo lo contrario, parece, que lo hace como con alevosía. Yo voy a seguir la contra, si somos contreras. Entonces, bueno, de eso me gustaría hablar, profesor. Yo sé que hay cifras que nosotros no manejamos, y si los manejamos son cifras como generalizadas, pero me gustaría saber en qué situación se encuentra Chile y si también hay de algunos otros países, para hacer como una comparación también sería bueno, para que hablemos acerca de la pandemia, de los contagios. Sí, bueno, mira, yo creo que todos los países hoy día están enfrentados a una situación similar. Primero porque no sabemos las mutaciones que puede tener este virus y eso nos genera una interrogante tremenda. Porque si este virus, y nosotros nos estamos vacunando para una cepa, y si esta cepa no coincide con la nueva o no hace el efecto, claramente vamos a estar enfrentados a una pandemia permanente. Por eso es tan importante, Belén, que sobre todo en este caso Brasil, que es un país grande, Sí. importante, rico, pero fíjate que las decisiones políticas que se tomaron en Brasil fueron las que se equivocaron, erradas, completamente erradas. Partiendo por su presidente que se mofaba del virus Sí. y esto significaba muerte de su población. Entonces es algo realmente incomprensible cómo la primera autoridad de un país es capaz de negar la potencia de esta pandemia y no hacer nada. Y las consecuencias las estamos viviendo en definitiva todo el mundo, porque la cepa brasileña, que seguramente van a haber varias brasileñas dando Sí. vuelta, porque se está generando en distintas zonas y como no hay control, evidentemente que esto va a afectarnos mucho más. Entonces, la verdad que cuesta entender al ser humano en su dimensión de inteligencia que puedan tener y de asumir cierta responsabilidad, sobre todo un mandatario. O sea, imagínate lo que ha pasado en Brasil, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos. Con Biden, la cosa inmediatamente se activó, porque el presidente electo dijo, este es un problema y vamos a enfrentar este problema con una vacunación masiva y rápidamente 1 millón de dosis diarias. Entonces, la verdad que la única manera de poder enfrentar esta situación de pandemia es justamente tomar acciones que vayan en forma directa y que apunten a atacar el problema. Nosotros en Chile, para llegar a nuestro país, claramente que estamos con una afectación mucho mayor de la que teníamos el año pasado en esta fecha.
Tú recordarás que sí había conciencia el año pasado, a esta misma fecha, de no salir, de andar. Acuérdate que las cosas que uno compraba en el supermercado, llegaba a la casa, se sacaba los zapatos, desinfectaba cada cosa, cosa que hoy día no lo hacemos. Y eso te demuestra que se perdió el miedo a un virus que al inicio no sabíamos la magnitud y el efecto que tenía. Entonces, creo que ahí está el factor de no tener el cuidado por parte de las personas hoy día, donde ven a esta pandemia como algo menor. Y eso es lo que yo escucho como trabajo en salud y escucho mucho a la gente en salud, y me preocupa porque el cansancio de los funcionarios es realmente agotador y estresante. El organismo tiene una resistencia, pero esa resistencia también se agota y se cansa. Y eso hace que las mismas personas, al estar expuestos con el estrés de tener enfermos que se mueren, y aquí hay que decirlo, o sea, cada 8 minutos en Chile se está muriendo una persona, y eso tiene que impactarnos de alguna manera. Y además, 1 de cada 5 de estas personas son personas jóvenes. O sea, el 20% ya de la población está entre los 20 años y subiendo. Entonces, me parece que sobre todo esa población que es más joven, que cree que es indestructible, que no te va a pasar nada, que no te va a morir, son los que deben tener hoy día una reflexión y decir, si a lo mejor a mí no me afecta y no me muero, voy a afectar a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, no sé, a cualquier persona que va a estar en su grupo cercano. Y eso sí que es preocupante porque cargar con un pensamiento de que tú provocaste la muerte de una persona, me imagino yo que debe ser una carga emocional que es bastante destructiva en uno mismo, en sí mismo. Entonces, ¿por qué no evitamos todo eso, Belén? Porque simplemente no estamos haciéndonos cargos de esa carga emocional, no nos estamos situando en el lugar de la otra persona, porque lo podríamos vivenciar, ojalá Dios quiera que esto pare, que jamás nadie tenga que vivirlo, cuando pasa, cuando le pasa a algún cercano. Ahí le tomamos, pero créame, profesor, créame, que aunque llegase a pasar a una persona cercana, esa persona va a tener miedo por unos 3, 4 meses y se va a olvidar nuevamente y se normaliza nuevamente el virus como ha sido hasta ahora. Eso yo creo que es lo que está pasando. O sea, veamos el resultado en la UCI, acá conectado a ventilador mecánico son 41 personas. 41. Entonces imagínate cómo no va a haber conciencia. Yo fíjate que una de las cosas que debería implementar el gobierno es persona que es detectada en fiesta o en cosas que no son las correctas, pescaría a esas personas y las llevaría a hacer trabajo voluntario al hospital. Sí. Yo creo que esa es una muy buena medida, Belén. Que se empape el problema, porque él no asume el problema, usted tiene 2, 3, 4, 5 detenciones por lo mismo, usted va a estar una semana en el hospital. A ver cuál va a ser su sensación. Porque me parece que creo yo que es la única manera de que las personas tomen conciencia de lo que está pasando, porque yo no sé si no se informan, no escuchan las noticias, no quieren entender, no sé cuál es la causa, como tú bien lo planteabas. Es que yo creo, el otro día hice un paralelo, profesor, con ¿cómo se llama?, presidente de México, López Obrador, y versus Chile. Él tiene un discurso muy, muy bonito que dijo, no, yo no puedo en Semana Santa cerrarnos, aquí no podemos hacer cuarentenas, hay semáforos que indican la gravedad o en el lugar posicionado en cuántas personas hay más o menos contagiadas, etcétera, pero yo no puedo prohibirles, coartarles la posibilidad de salir, de trabajar, de generar ingresos, ¿cierto? El confinamiento no es parte de nosotros. Sin embargo, México se está convirtiendo en uno de los países, por no decirlo ya traspasado las barreras ¿cómo se llama?, de Brasil, en contagio y en fallecimiento. Entonces, ¿qué pasa?
no se cumplen, aún dándole las posibilidades de salir, de trabajar. Si basta con las medidas de prevención, profesor, distanciamiento, lavado de manos frecuente, evitar las aglomeraciones, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Si acá tenemos libertad, libre albedrío, pero con responsabilidad y no se cumplió, y acá tenemos reglas que tenemos que cumplir y tampoco, ¿el problema es del gobierno o el problema es de nosotros? El problema es social, de la sociedad. Claro, claro que sí. En eso. Y ahí, ¿dónde vamos? Si vamos un eslabón más atrás, Belén, es un tema de la formación, de la cultura, del respeto. Llegamos al respeto en definitiva, porque yo no le puedo faltar respeto a otro. Si yo me expongo, le estoy faltando el respeto. Entonces, esas cosas son las que se han perdido, Belén, y que ojalá usted como persona joven, activa, se preocupe también de velar para que los niños, las nuevas generaciones, puedan cambiar esta forma que no nos deja bien parados. Yo creo que los comportamientos son, nosotros terminamos con la desnutrición aquí en Chile, con una responsabilidad, terminamos con muchas virus que estaban, que acuérdate que las paperas, el virus de las paperas, en fin, las infecciones intestinales, también con el tema del saneamiento básico, para que la gente se lavara, en fin. O sea, tenemos escuelas hacia atrás de ejemplos que las generaciones pasadas nos dieron. ¿Por qué hoy día nosotros no somos capaces de dar esas mismas respuestas que nos dieron esos antepasados? Esa es una gran interrogante. Anita María Rodríguez Carrasco, que es una fiel televidente de nosotros, dice, hola, buenos días, somos o algunos tan porfiados que cuando las personas empiezan a morir en salas de esperas por falta de camas UCI, recién comprenderán la gravedad del tema. Antes no, dice, es lamentable. Nadie comprende el tremendo esfuerzo, no se valora el sacrificio y la entrega al personal de salud. Lamentablemente, dice, insisto, qué pena. Así es, pues. Así es, Anita María. Lamentablemente es eso lo que se está viviendo. Además, profesor, tiene que pensar que hay... Imagínense que el otro día estaba leyendo un reportaje de acá de Chillán, donde hay un médico que está haciendo una especialidad en infectología, creo que es acá, o virología, y que él está en la parte UCI, ¿cierto? Y él dijo, hay personas que están haciendo doble turno. O sea, estamos hablando ya de 16 horas, prácticamente, ¿cierto? Y dijo, lo que yo hago, antes de pasar a las personas a ventilación mecánica, pido hacer una videollamada con la familia. Cuando dijo eso, profesor, a mí se me erizaron los pelos, porque en el fondo lo que él dice, y lo dijo, tácitamente dijo, no sé si este familiar va a volver o no va a volver. Por eso es necesario hacer esa videollamada para verse por última vez probablemente. Entonces, ni siquiera eso lo entendemos. Imagínense el dolor para ellos que están educados, formados para salvar vidas. Imagínense la frustración, la resiliencia que tienen que tener ellos. Yo de verdad que trato de ponerme en el lugar de ellos, debe ser tremendamente doloroso. Si ese mensaje que yo lo escuché, lo encontré muy profundo, no te hace sentido, ¿qué es lo que te hace sentido entonces? Porque todos tenemos inteligencia, tenemos capacidad de asimilar las cosas, entonces si te dicen eso, yo creo que la reflexión está. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo, Belén, porque debemos hablar un poquito de economía y negocios. Perfecto. Y la verdad que estamos complejos también en el tema, son 1 millón de empleos perdidos, de los cuales las mujeres han perdido considerablemente, sobre un 60% los empleos. Y eso sí que es tremendo. Porque, como todos sabemos, las mujeres, además de cumplir un rol de madre, también cumplen roles de proveedor. Y eso exactamente significa que la familia no tenga ingresos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que una parte de este 1 millón de empleos son mujeres significativamente, debemos pensar en cómo vamos a tratar de solucionar este problema que tienen
madres proveedoras. Y ahí donde las políticas públicas, ojalá, tienen que apuntar a ayudar en este periodo. Yo lo veíamos como hace 15 días que no nos vemos, Belén, como el viernes pasado fue feriado, nos quedamos ahí con un programa menos. Pero la gente del comercio, la gente del transporte, la gente del turismo, la gente de la construcción, todas esas áreas económicas se han deprimido. Y por lo tanto, nosotros necesitamos como Estado, como gobierno, como políticas públicas, apuntar que esta red de subsidios en realidad beneficie y no nos encontremos con porcentajes que usted no cumple, que le faltó, tiene 410.000 pesos y como es hasta los 408 no entran. ¿Se fija? Entonces, todas esas condiciones que se van poniendo para la red de subsidios, porque no sacamos nada con decir le va a beneficiar a 10 millones, si la cifra, eso es cobertura, no nos sirve. Lo que le sirve a la gente es que realmente le llegue el beneficio. Y para eso no debemos colocar con muchas condiciones o condicionantes que son nefastas. Profesor, y una pregunta. Suponiendo de que existe algún otro país que se maneje y que tenga la misma situación económica similar a la de Chile y no están tan mal económicamente hablando, ¿qué cree usted que han hecho estos otros gobiernos respecto a la economía que no ha hecho Chile? Apoyar. Nueva Zelanda les entregó plata a todos los ciudadanos, por igual, a todos. Porque eso era la forma de contener que la población no saliera. Si yo te entrego tus recursos y te digo usted no sale, no tiene necesidad porque usted va a estar cubierta por el dinero que le estoy entregando como Estado. Tú no vas a poder salir, ¿para qué vas a salir? Si te están financiando. Entonces, si nosotros hubiésemos tomado el tema y hubiésemos enfocado el gasto, es decir, nadie sale, le vamos a entregar los recursos y vamos a hacerlo en un periodo 15, un mes, y rígidamente. Entonces, esas son las condiciones que creo yo nosotros no fuimos capaces de asumir con un foco mucho más concreto, más directo y no con tanta divagación, Belén, si se pierde cuánto tiempo en esto de porcentaje, de la medida, para acá, los parlamentarios empiezan a decirle al gobierno, el gobierno le empieza a dar explicaciones. Entonces es una pérdida de tiempo, Belén. Imagínate que vamos a tener los apoyos a fines de abril. Exacto. Ahora, este financiamiento que tiene Nueva Zelanda y esta forma de entregarle como ese subsidio, esos bonos, ese dinero a su ciudadanía, a la población, ¿es mensual? ¿De dónde sacan ese dinero? ¿Quedarán encalillados? ¿Le pedirán a algún otro país? Porque estamos más o menos en igualdad de condiciones. Entonces, no sé, me imagino algún país que tenga mucho petróleo, que tenga más poder adquisitivo. ¿Cómo lo hacen? Belén, mira, esto es igual que una balanza. Si usted tiene enfermo, la balanza se le carga el gasto fiscal porque tiene que aumentar dotación, personal, medicamentos, traslado, sube todo lo que está gastando salud hoy día. Si la gente no se enferma, pasa esto. Entonces, este es el juego. Si nosotros nos anticipamos a la enfermedad, vamos a tener menos gastos en salud. Y el gasto lo podemos trasladar a la mantención de la población. ¿Y para qué nos cuestionamos tanto? Ya tuvimos 12.000 millones de dólares, ahora vamos a tener 6.000 millones de dólares más dando vueltas. O sea, ¿por qué no hicimos un solo saco y lo pusimos a disposición de la gente y les decimos las reglas claras? Usted va a recibir esta plata, pero nadie sale. Y el que sale se va a trabajar al hospital. Así es. Esas son medidas súper drásticas. Ahora yo no sé cómo lo habrán hecho o cómo lo estarán haciendo para la compra de su enseres, que es lo más básico, a lo mejor. Pero Nueva Zelanda es un ejemplo a seguir claramente. Pero claramente. Por eso, si tú puedes racionalizar, si tú dices, van al supermercado, el día lunes, todos los que tengan entre el apellido de la A
a la L. Listo. Perfecto. Y eso entran a comprar. ¿Y van por tu apellido? No, usted es Zapata, no puede hoy día, así que váyase, o si no le voy a hacer sumar examen militar. O sea, ni siquiera necesitas permiso, saber tu apellido nomás, tu carnet, tu apellido. Una vida tan simple. Y el martes lo otro, y así vamos dando las posibilidades para que todo. Y solucionamos la vida. ¿Por qué nos complejizamos, Belén? Es que a eso voy yo. ¿Por qué estas medidas? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué usted tiene esta idea? ¿Y cómo? Yo digo, ¿cómo no se les va a ocurrir al gobierno hacer eso? Lo mismo para estos 2 días que se aplazaron, ¿cierto? Para las elecciones. Da lo mismo. ¿Por qué no lo hacen por abecedario? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será esto que dicen, que leí un artículo que decían, no recuerdo la autora, que decía de que Chile y su gobierno era muy exitista? ¿Será que se están preocupando de eso en vez de realmente ocuparse de lo que está pasando? Mira, yo creo que aquí lo que falta es reconocer la colaboración, porque cada uno de nosotros puede aportar algo en él. Yo creo en la propuesta positiva. ¿Ah? No hay que ser de uno u otro lado para no querer salir del problema. Si todos queremos salir, sentémonos a una mesa y coloquémonos de acuerdo, veamos cuál es la mejor solución y no generemos más problemas. Porque esto de ir permiso, de 2 días, de que tú tienes que andar corriendo, a mí me tocó vivirlo. O sea, en 2 horas tú tienes que hacer todo. Entonces, sacar copia de una llave, que no hay dónde sacar copia de una llave, Belén. No hay dónde sacar copia de una llave. Y cosas que a veces son domésticas y simplemente hoy día no están al alcance. Entonces, no alcanzas tú en 2 horas a hacer todas tus cosas de forma responsable. Entonces, armonicemos, administremos nuestro territorio, porque cada uno tiene un territorio que administrar. El alcalde administra su comuna, el intendente administra una región. Entonces, seamos creativos en esta administración, generemos conciencia, busquemos fórmulas donde generemos alianzas, aliados, para que todos tiremos este carro para el mismo lado y salir de una vez por todas de esta pandemia que, claro, que nos va a afectar en los negocios. Hoy día escuchaba en la mañana de la radio que hay muchos locales que van a cerrar sus puertas en Chillán, que han sido antiguos, que nos acompañan con la historia. Sí, y eso sí es lamentable, son pérdidas que, más que lo económico, que también es considerable, también en la historia de tu pueblo. Sí, pues, claro que sí. Profesor, María Esther Esparza Borges dice, muy buen tema, gracias María Esther. Y JH hace, dice, tal como dice don Alberto, la gente no tiene educación y no mide la gravedad de lo que pasa. Ayer comprando en un supermercado varias personas, unas encima de otras, sin mantener distancia. Saludo. Esa es la sensación que queda del comportamiento de nosotros, pues, profe. Bueno, hay que seguir insistiendo, Belén. Usted tiene micrófono todo el día. Ojalá que las pilas le duren por rato, para que no se le agoten. Ay, Dios mío. Hay que seguir en lo mismo, Belén. Y ojalá que nos escuchen algunas ideas que hemos dado en este programa. Así que ojalá. Feliz de aportar y de estar contigo conversando de lo que realmente es importante para nuestro país. Así que igualmente, profesor, le deseo un lindo día y que tenga un lindo fin de semana, usted, su familia y todas las personas con las que trabaja también. Un besito. Muchas gracias, Belén, cuídese mucho. Usted también. Y siga entregando mensajes para que la gente, alguna persona le va a entrar, así que vamos. De alguna forma. Muchas gracias, profe. Besos. Chao, chao. Nosotros vamos a hacer un alto y regresamos en Coffee Break de Canal 21.